Buen estudiantes, vamos a trabajar hoy día un tema muy bonito, así que vamos a escuchar lo que dice acá, vamos a leer, ¿no? Porque el niño está leyendo y dice, y mientras lee se pone a pensar y dice, si escribo en los márgenes del texto para recordar lo que decía, entonces la pregunta es, ¿tú crees que sea buena idea? ¿Crees que existe una técnica que se parezca a lo que María dice, digamos, que sea María? Entonces, lo que ella dice existe y tiene un nombre muy bonito, es una estrategia que se utiliza para leer. Se llama el sumillado. Esta es una estrategia que permite a los lectores, nosotros los lectores, hacer pequeñas anotaciones en los márgenes, a cualquier tipo de, en todos los textos, hacer una anotación en el margen. ¿Y qué hay en esta anotación? Pues puede ir temas, ideas principales, datos de interés para el lector, o otras cosas que nos parezcan importantes de la lectura que estamos leyendo mientras leemos y que puede servir al lector para después, ¿no? Por ejemplo, quiero regresar a este texto y saber de qué trataba, entonces leo la sumilla y sé de qué trata ese párrafo. Entonces, de esa manera, tiene una utilidad el sumillado. ¿Cómo tengo que sumillar? Primero tengo que leer el texto por lo menos unas 2 veces, cuando estemos en casa, 2 lecturas, o mientras voy dando la primera lectura, viendo qué es lo más importante. Si deseas, puedes subrayar o utilizar otra cosa, o si no, de frente, sumillar, que es escribir en el margen a una anotación corta sobre lo que estás leyendo. Y por otro lado, esta anotación no es una copia del texto, sino es una explicación diminuta, es una pequeña explicación sobre lo que a ti te interesa del texto, sobre aquello que ves que es importante en el texto. Entonces vamos a tener este texto que se llama Estudio Independiente y Aprendizaje Autónomo. Y dice, es un proceso dirigido hacia el autocontrol y autoevaluación como una actividad orientada hacia la formación de habilidades intelectuales para conseguir el conocimiento y el aprendizaje. Esta modalidad se utiliza para la reflexión personal, la investigación, la recuperación de conocimientos, desarrollo de la originalidad y creatividad. En el estudio independiente, la responsabilidad en la propia formación la tiene el alumno. Este puede adquirir a través del estudio independiente la capacidad básica de la comprensión para determinar los elementos que constituyen un fenómeno o hecho, su estructura esencial, las características de los vínculos entre las partes que lo conforman y las relaciones que se establecen con otros fenómenos de igual o diferente naturaleza, observando las dimensiones espaciales y temporales de los mismos. A través del estudio independiente, el estudiante o el alumno debe aprender a manejar su propia motivación para el trabajo académico. El estudio independiente posibilita el establecimiento de vínculos sustantivos entre los que hay que aprender y lo que ya se sabe, proceso que lleva al estudiante hacia la realización de aprendizajes integrados en su estructura cognitiva para asegurar su memorización comprensiva y su funcionalidad. El aprender a aprender permite, en la medida que el estudiante continúa trabajando independientemente de las clases, aprende a experimentar más allá de lo transmitido, que ha sido aprendido. Aprender no necesita de alguien que le guíe en el aprendizaje, se ha convertido en un aprendiz autónomo, capaz de aprender por sí mismo. Luego esta lectura la hemos subrayado, acá está, y cada color va a dar origen a una sumilla. Si quieren en su texto lo subrayo o no, pero eso es para que se den cuenta de dónde está saliendo la sumilla. Primera sumilla, el estudio independiente es un proceso que permite a ustedes desarrollarse intelectualmente. Segunda sumilla, es útil para el desarrollo de habilidades investigativas y reflexivas. Tercera sumilla, el estudiante es responsable de su aprendizaje. Y la cuarta sumilla, pues desarrolla la capacidad de explicar fenómenos naturales y sociales. Es lo que hemos sacado del texto. Pueden revisar. Estas son las sumillas de esta parte del texto. Siguiente parte del texto, vamos a seguir analizando. Tenemos otras sumillas, por ejemplo, esta, el estudiante se automotiva. Hemos extraído que para nosotros es importante. El estudiante se va a motivar solo. El estudiante busca esta motivación. Segundo, articula los conocimientos previos del estudiante con el conocimiento nuevo, encontrándole a este utilidad. Y por último, permite que el estudiante profundice más sobre el conocimiento, llegando a ser autónomo. Como ven, las sumillas son una explicación, un resumen o aquello que me parece importante al lector, en caso ahora que estoy elaborando yo, es importante para recordar acerca del texto. Aunque este es un texto corto, se puede extraer algunas ideas precisas, como las que hemos visto.
Ahora, esas ideas me sirven para localizar lo que me parece importante, por ejemplo, una definición, que es para qué es útil, la labor del estudiante en este estudio, cómo es la motivación en el estudio independiente, si el estudio autónomo, que es ese también por internet, como el que se está haciendo en el Estado peruano en ese tiempo de cuarentena, es estudio independiente. Cada estudiante debe comenzar a trabajar por sí mismo. Entonces, todas estas características yo las puedo aislar. Aquí tenemos la primera sumilla, el estudio independiente es un proceso. Segunda sumilla, es útil para desarrollar habilidades investigativas reflexivas. El estudiante responsable, su mensaje. Tercera sumilla, la cuarta sumilla, desarrolla la capacidad de explicar los fenómenos naturales y sociales. Quinta, el estudiante se automotiva. El estudiante articula los conocimientos previos del estudiante con el conocimiento nuevo, encontrándole este conocimiento utilidad. La otra permite que el estudiante profundice más sobre el conocimiento, llegando a ser autónomo. Aquí hemos extraído las sumillas. Estas sumillas, aparte de resumir y de ayudarme a recordar qué dice el texto o de qué se habla el texto, las sumillas también pueden ayudarme a sintetizar el texto. Hacer una síntesis, que es distinto a un resumen. Una síntesis es parafrasear o decir con mis palabras aquello que el texto nos está mostrando de una forma muy corta. Entonces, todas estas sumillas vamos a juntarlas y vamos a hacer un nuevo texto. Entonces aquí tenemos el texto que hemos realizado. Juntamos las sumillas y ahora leemos el texto nuevo. El estudio independiente es un proceso que permite al estudiante desarrollarse intelectualmente solo, puesto que el estudiante, siendo responsable de su aprendizaje, se automotiva constantemente. Articula sus conocimientos previos con los conocimientos nuevos, encontrando este último utilidad a través del desarrollo de habilidades investigativas y reflexivas. Así, el estudiante es capaz de explicar los fenómenos naturales y sociales porque profundiza más sobre el conocimiento adquirido, llegando a la autonomía. Entonces miren la letra y el tamaño del texto y vamos a comparar con el texto primero, de donde ha salido, y vemos que este sumillado nos ha ayudado primero a poner ideas que nos parecen importantes al costado, ¿no? Si este fuera una hoja de papel, al costado estarían las ideas que me parecen importantes. Lo primero que he hecho. Y luego estas ideas que me parecen importantes, ya las he extraído. Y al extraerlas, como ven, he extraído estas ideas. Y estas ideas me han permitido hacer un nuevo texto, que como ven, es mucho más pequeño el texto, y que viene a ser una síntesis de lo que está diciendo el anterior texto. Entonces, el sumillado como una técnica que permite sintetizar, nos ayuda en un primer momento a tener en cuenta las ideas. Como ven, a colores todas están en estas sumillas, las ideas que nos parecen importantes. Pueden estar el tema, las ideas principales, las ideas secundarias o algún dato de interés. Pues ahí están puestas, todas desperdigadas. Entonces lo que podemos hacer es reordenarlas para darle un sentido más ordenado al texto según la perspectiva del lector. Si un lector quiere organizar mejor su texto o el texto que está leyendo o extraer estas ideas, estas sumillas le pueden servir para extraerlas, juntarlas y lograr hacer otro texto que, como estamos viendo aquí, sintetice para el entendimiento del mismo lector la información del texto anterior. Entonces, ánimo, el sumillado trata esto, de poder escribir en los márgenes lo que nos parece importante de los textos, las ideas principales, temas, o lo que simplemente nos parece importante, que es lo más importante que dice en ese párrafo o en esas líneas, para luego nosotros en un momento poder hacer una síntesis que nos ayuda a recordar lo que decía el texto, y lo que está marcado ahí en el texto es útil para hacernos recordar, o para cuando volvamos a leerlo otra vez nos ayude a entender mejor y poder comprender o mejorar la interpretación que tengamos del texto. Bueno, eso es todo.